Bien, hola gente de la comunidad AdNet Hispano. Iniciamos entonces una van, esta es la número 17 ya, que vamos acumulando. Les habla Jorge Gamba y bueno, vamos a iniciar esta reunión. Como pueden ver en pantalla, pues el tema de hoy es ASP.NET MVC, ya la 2 que a propósito, pues en estos días ya tenemos la beta de esta versión 2 y bueno, hay bastante interés en ello y por supuesto en nuestra comunidad no nos podemos quedar atrás y hoy queremos ver este tema de la mano, como pueden ver allí, de Cristian Prieto. Y bueno, pues él le va a imprimir de todas formas un cierto estilo particular a este. La idea es que sea muy práctico. Bueno, él ahora nos comentará un poco más acerca de lo que podemos esperar como introducción de esta van. Y bueno, antes de darle la palabra a él, quisiera comentarles, entonces recuerden que el estilo de nuestras reuniones es desconferencia, de manera que ustedes pueden participar en cualquier momento, pueden no solo preguntar, sino aportar si desean comentar alguna experiencia, incluso si no les parece algo y tienen otro criterio, otra opinión, pueden comentarla perfectamente. Pero lo ideal es que utilicen los módulos que hay habilitados para esto en Live Meeting. En el menú que tienen allí del Live Meeting tienen un módulo de QA. Allí pueden tanto escribir la pregunta en texto si no disponen de micrófono y pues estaremos pendientes de transmitir aquí la pregunta a Cristian o al grupo en general. Y si desean, incluso sería mejor si pueden usar el módulo de levantar la mano. Allí también hay un icono con una manito que pueden usarlo. Con eso nos indican si quieren tomar la palabra. Pues nosotros les concedemos la palabra y pueden enseguida habilitar su micrófono, que tiene también en la parte superior el icono con forma de figura de micrófono. Pueden comentar en ese momento con su voz, mucho mejor que por texto. Y después de que hayan terminado su intervención, pues lo pueden deshabilitar cliqueándolo otra vez para que pues no haya ruido de fondo molesto allí. Bien, entonces esas son las recomendaciones iniciales. Bueno, Cristian ya mucho lo conocemos aquí por la web, su trabajo por las comunidades. Él es MVP, trabaja en Guatemala. Y bueno, pues Cristian, ¿qué tal? Tienes la palabra. ¿Puedes comentar entonces un poco más acerca de ti y lo que podemos ver en la van e iniciar con ella? Ok, antes que nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo del uso horario donde estén, o buenas noches también podría ser. Mi nombre, como lo mencionó Jorge, es Cristian Prieto, soy MVP en ASP.NET, vivo en Guatemala tal vez unos 9 años y tengo unos 4 años de ser líder de la comunidad de desarrolladores.NET en Guatemala, la comunidad principal de este país. Digamos que el origen de esta charla como tal era, como le comentaba anteriormente a José y después a Jorge, es que me emocioné mucho cuando salió la primera versión de ASP.NET MVC a través del CTP1. Digamos que soy usuario de la framework desde el CTP1. Anteriormente había usado frameworks de MVC como por ejemplo Pylons o Rails, mi favorita es Pylons. Y digamos que después de jugar con ella un tiempo y ver una cantidad impresionante de ejemplos, de cosas, de blogs, de documentales, de preguntas, y luego de llevar varios proyectos a producción usando la MVC, me percaté que realmente hacía falta un poco de material que pudiera contestar ciertas preguntas que nacen cuando uno pasa más allá del hola mundo. Cuando uno dice, ah, qué bonito está Nerdiner, pero ¿y qué pasa si tengo un montón de cosas no relacionadas? Imagínense un sitio de la comunidad que tiene foros, que tiene librería, que tiene documentos, que tiene N cantidad de cosas, registros, charlas. No voy a parar con un assembly con 22 controladores. No voy a hacer un controlador de 500 líneas de código. ¿Qué hay? Les voy a enseñar un ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para separar ese tipo de cosas? Y dije, bueno,
Vamos a tratar de hacer una donde podamos tocar ese tipo de cosas. Y aprovechando que el día miércoles salió la MVC Beta, vamos a conversar un poco de qué cosas puede tener la MVC o trae la MVC 2 que me pueden ayudar a hacer mis aplicaciones mucho más amigables y mantenibles. Ojo, hago notar, usar la ASP.NET MVC no lo transforma a uno en un alpha mail que automáticamente voy a hacer aplicaciones bien hechas. Depende mucho de la responsabilidad de cada uno de los developers de comprender qué es lo que está haciendo y llevarlo a cabo. Por otro lado, la charla no piensa ser una charla básica, o sea, no voy a enseñar cómo usar ASP.NET MVC, no voy a enseñar cómo pasar un objeto de la vista, del controlador a la vista, sino que más que todo es para tratar de ayudarnos a saldar ciertas dudas que quedan sobre la marcha de la comunidad, perdón, de la framework. ¿Estamos todos de acuerdo? Si alguna tiene una pregunta o algo así en el contexto, simplemente levante la mano o interrúmpame, o si digo una tontería, con mucho gusto, interrúmpeme y sácame de mi tontería, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Como les decía, soy un software developer. Tengo alrededor de unos 9, tal vez 10 años de trabajar, tal vez más de 10 años, de trabajar en aplicaciones, no solamente en la plataforma Windows. Realmente trabajé durante 6 años como Unix developer y soy relativamente reciente en la plataforma de Windows. Soy fanático de Lean Development y Agile Development en general. Soy MVP en ASP.NET. Me gusta mucho el pragmatismo a la hora de desarrollar, o sea, no soy defensor a capa y espada de una framework o algo, sino resuelve un problema que pueda tener en ese momento. Y desde que nació el movimiento ALT.NETer y me enteré de ello, me volví fanático y me autonombro como un ALT.NETer de corazón. Ok, alguien, si está aquí, ¿qué es ASP.NET MVC? Bueno, no me puede preguntar eso más de 2 años después de haber sido anunciado el primer CTP. Ya han pasado 2 MIGs, 2 PDCs, una cantidad impresionantemente asombrosa de posts en blogs diferentes acerca de cómo usarlo, prácticas similares. Han habido muchas charlas y van alrededor de cómo usar la MVC, inclusive aquí en la comunidad hemos tenido 2. Se han escrito 9 libros, yo pensaba que eran 5, pero hay 9 libros de la ASP.NET MVC. Hay una cantidad increíble de proyectos, ejemplo, algunos buenos, algunos malos, y bueno, no voy a explicar cómo usarlo, de qué se trata, porque supuestamente esta es una charla avanzada. Por si acaso, resumo ASP.NET MVC en el modelo en que está diseñado en la framework como lo siguiente. El usuario hace un request desde el browser, este request es captado por alguien que luego tiene otro nombre que se llama Frontend Controller, luego llega al controlador, el controlador solicita o envía ese request hacia el modelo reacciona hacia el request del controlador, el controlador luego recibe el output del modelo o la respuesta del modelo y esta es enviada a la vista, que es la encargada de mostrársela al browser. Dense cuenta que en lo que estuve mencionando, el controlador sirve simplemente como un coordinador entre la vista y el modelo. Esto es esta es una gran diferencia, algo en lo que quiero hacer énfasis. En la mayoría de los ejemplos ya una gran cantidad no parecen MVC, sino que parecen RVC, Repository View Controller. O sea, como que el modelo realmente es el repositorio, cosa que no es cierta. En otra gran cantidad de ejemplos he visto que, por ejemplo, y lo vamos a ver en Oxide, meten una cantidad asquerosa, perdón la palabra, de lógica en el controlador, que el controlador chequea si el usuario existe. El controlador no es la lógica de negocio. Alguien en la comunidad se me acercó una vez y me preguntó, mira, pero en el modelo MVC, ¿verdad que se plasma directamente el modelo de 3 capas? O sea, el modelo es la data, el controlador es la lógica de negocio y la vista es la vista, ¿va? Y no, o sea,
creo que después de Microsoft habernos lavado el cerebro durante muchos años diciéndonos, sí, es que el modelo de 3 capas aquí y el modelo de 3 capas allá, cuando mencionaron MDC dijeron, ah, eso se plasma directamente, entonces voy a meter toda la lógica que me dé la gana dentro del controlador. Y esa es la razón número uno por la cual nos encontramos los dolores de cabeza principales en todo esto. Luego que ya comprendimos todo esto y que ustedes supieron, ustedes dicen, ah, sí, es que salió a esto, salió a aquello. Vinieron más o menos en la beta CTP5 de la MDC y Microsoft, para complicar las cosas, ya no solamente nos había lavado el cerebro con las 3 capas, sino que vino y sacó esto, Oxide. Oh, shit. De verdad. Recuerdo que la primera vez que sacó Oxide empezaron los primeros comentarios, sí, que Oxide no sé qué, que esto es malo, que esto es aquello. Yo dije, debe ser que están exagerando. Entonces dije, pues, pasemos la prueba de fuego. Hice un checkout del código fuente y literalmente quedé con la boca abierta. No pensé que alguien pudiera hacer algo... O sea, no pensé que alguien pudiera hacer algo feo de algo tan bonito como era el patrón. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez el codebase de Oxide no, o tienen duda por qué es malo? ¿Nadie? Ok, vamos a revisar. Entonces nada más echar una ojeada y ver por qué. Este es Oxide. De hecho, este es Oxide, la revisión 65.352, creo. Era como la tercera o cuarta revisión que Microsoft puso arriba. O sea, fue unos 2 días después de que lo anunciaron, ¿sí? Vamos a ver originalmente cómo fue hecha. Que captamos que hace el controlador, ¿verdad? El controlador simplemente lo que hace es coordinar la vista. ¿Sí? Entonces venimos nosotros y decimos, va, revisemos algo sencillo, el Base Controller. Un controlador base del cual se derivan todos los demás controladores. Cuando abrimos el Base Controller, lo primero que nos es que tiene 497 líneas. 497. Si eso no es un Fat Controller, dígame qué es. Lo siguiente que vemos es que, aunque es el controlador base, hace llamado a un montón de cosas que no corresponde. Observemos cosas extrañas, como por ejemplo App Settings, en un Name Value Collection. ¿Sí? Bueno, demos el beneficio de la duda y veamos algo como el Block Controller. Si vemos el Block Controller, lo primero que me sorprende es esto, de la línea 105 a la línea 114. Este es un patrón hecho cada rato. En cuanto a el uso a diestra y siniestra de la View Data, como que si fuera una bolsa donde cabe absolutamente todo. Lo siguiente que vemos son cosas poco llamativas, como lo que encontramos entre la línea 148 y la línea 156. Vemos la lógica desde la 158 hasta la 184, donde hacen un montón de validaciones que no corresponden en ese lugar como tal. Y si seguimos viendo, encontramos joyas, como por ejemplo, qué sé yo, el Archive Controller, donde vemos setup que tienen que ver directamente con la vista. Eso no es nada. Decimos, ah, bueno, pues puede ser que el cuate se le pasa lo del controlador de la vista. Pues, no. Dígame. Sí, discúlpame. Si podés pasarlo un poco más lento a la pantalla porque es como que tarda en refrescarse el código. Ah, ok. Ok, ahorita... Pero se vio lo anterior. Esta es la parte más interesante. Esta es la vista del índice del blog. Quiero hacer aquí una pausa y quiero que alguien me levante la mano y me diga qué ve feo ahí. ¿Nadie? Ok. Dense cuenta, ¿ven la línea 3? Y miren que esto es una vista. Estamos viendo una cantidad impresionante donde setean variables, donde hacen selección en if y en base a eso utilizan un response.write.
la opción de la vista o la vista sirve para aislar el uso, para aislar la lógica de negocio y crear una vista tonta que me muestre simplemente data. Siguiente, aquí la vista sabe demasiado, inclusive la vista sabe la respuesta. Entonces, rayos, si esta es la aplicación ejemplo, ¿qué podemos esperar, verdad? Entonces queda claro que Oxide es un fantástico ejemplo y le recomiendo a todos, por favor, revisar el código fuente de Oxide como una buena referencia de qué no hacer cuando trabajamos en MVC. No agregar lógica en la vista, no hacer supercontroladores, no crear controladores y vistas que saben demasiado de lo que existe, ¿sí? Entonces dijimos, va, ¿y qué podemos hacer? Es cuando nos topamos con alguien que nos ayudó mucho llamado CodeCamp Server. CodeCamp Server nace como un proyecto por gente como Jeffrey Palermo, Eric Hesper y Ben Schreiman, donde nos dice, va, así no se debería hacer una aplicación MVC, hagamos una que muestre cómo se debería hacer. Entonces en CodeCamp Server existe un conjunto de normas y de buenas prácticas que nos muestran realmente el core o la flexibilidad de una aplicación MVC. Es una de esas cosas que vale la pena leer el código fuente, es impresionantemente bello. Vamos a echarle una revisada. Podemos ver el proyecto de CodeCamp Server. Es un proyecto bastante grande, lleno de unidades de prueba. Una de las primeras cosas que nos sorprende es la separación del dominio. ¿Qué es un dominio? Donde encontramos cosas como los repositorios y el modelo de negocio como tal. Ojo, vuelvo a hacer el llamado. Modelo no implica acceso a datos. Modelo implica data más lógica de negocio. Entonces es mi primera crítica a los ejemplos que he visto rodeando todos lados, donde agarraban la Entity Framework o Link to Database y lo arrastraban sobre un lienzo y decían, aquí tenemos nuestro modelo, miren qué bonito y ahora lo vamos a presentar. Entonces el problema es que al hacer eso es demasiado simplista el concepto de modelo. Y he ahí el por qué mucha gente se enredó y pensó que en el modelo debe ir toda la lógica de acceso a datos y nada más. Va, pero si por ejemplo tengo que validar que el cliente tenga saldo antes de generar una factura, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, lo meto en el controlador. No, para eso hay otras cosas. Encontramos cosas como los servicios y vamos a ver algo básico dentro de... Vemos el controlador home, el de inicio. Dense cuenta que el controlador, a diferencia del de Oxide, es sumamente ligero. Cada acción es sumamente pequeña. Eso me lleva al primer tenet. Las acciones deben ser ligeras. Los controladores deben ser pequeños. Los controladores deben ser light. Eviten poner lógica de negocio relevante en el controlador. Esto es muy interesante. Yo decía, va, pero ¿qué tipo de lógica podría estar aceptada en un controlador? Y lo resumo de esta manera. Pongan en un controlador la lógica relevante a la vista, no la lógica relevante al negocio. Entonces es como que el controlador pasara a ser algo así como pero no estoy diciendo que sea así, pero algo muy similar a lo que eran nuestros code behind files en nuestro viejo ASP.NET de Webforms. Es una forma un poco simplista de verlo, pero creo que un poco más realista, donde el controlador la lógica es relevante más hacia la vista que hacia el dominio. Interesante de ver en el CodeCamp Server es que no derivan directamente de la base clase controlador, sino que crean su propia base clase. Eso lleva a otra buena práctica: generen convenciones. Ustedes son dueños de su negocio.
Si ustedes están vendiendo una aplicación o están trabajando para una empresa o lo que sea, ustedes son dueños de su negocio y saben qué necesidades tiene su negocio de forma recurrente. Entonces deben crear una convención sobre la cual trabajar sus controladores. A esto el libro de MVC in Action le llama un Convention Controller o un Smart Controller, que es el controlador relevante a tu aplicación. Entonces, en vez de crear un montón de métodos dummy o un montón de métodos que voy a parar repitiendo en otro montón de controladores, por ejemplo, para obtener un usuario, para validar la entrada, para poder procesar las excepciones, en vez de hacer eso, ¿por qué mejor no lo abstraen en un controlador base que deriva a su vez del controlador de otro controlador, como ustedes quieran, y luego sus demás controladores se derivan de ese controlador base de convención? Nuevamente los exhorto a que bajen con CamServer. El código fuente es un poco grande, son más o menos como 350 megas, pero vale la pena verlo. Hago el paréntesis que al final de la charla he hablado con Jorge y tengo 4 ebooks de ASP.NET MVC in Action para regalar a los participantes. Entonces también vale la pena que echen una leída al libro como tal de ASP.NET MVC in Action. Ya que vimos en base de ejemplos qué hacer o qué no hacer, entonces nos llega a la siguiente pregunta. ¿Cómo evitamos ser un offsite? ¿Qué tenemos nosotros a mano para hacer un offsite? Vamos a dividirlo en las 3 áreas: controlador, vista y modelo. En el controlador, lo primero que deberíamos hacer es eliminar el código ejemplo que envía Microsoft. Y no es un decir, o sea, creo que es una mala práctica en un template incluir código que no es relevante a una aplicación posterior. Eso, entiéndase, el account controller o el home controller que ellos envían. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es eliminar el account controller. El 90% de las veces no creo que lo vayan a usar. El 90% de las veces no creo que utilicen el sistema de autenticación de SQL Server que viene con ASP.NET por defecto. Y si lo usan, de verdad reevalúen totalmente si están haciendo algo bien. La siguiente buena práctica es aislar el controlador. Entiéndase, eviten que el controlador sepa directamente dependencias como los repositorios, como los servicios, como inclusive los mapeadores o factories utilizadas en el proceso de generar o obtener data en una acción. El siguiente punto, usar un contenedor, nos ayuda fantásticamente para poder aislar el controlador de esas dependencias. Eviten Magic Strings. Si se dan cuenta, métodos como Render to Action, Redirect to Action o similares utilizan Magic Strings, donde pasamos primero el nombre de la acción y después el nombre del controlador. Vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos evitar usar estas Magic Strings. Y alguien me decía, mira, pero ¿y por qué? O sea, está mal es usar cadenas, si hay cadenas por todos lados. El problema es que las strings son prone to errors. Entonces es muy común que nos equivoquemos. En vez de poner home, pongamos home o algo por el estilo. Entonces evitemos usar las Magic String. Otra cosa es que las cadenas pueden cambiar sin nosotros darnos cuenta. Si utilizamos cosas como expresiones lambda, que es la forma correcta en que podríamos hacerlo, o hasta constantes, dentro del controlador podríamos evitar el equivocarnos o el cambiar el nombre a una vista o algo o una acción y no habernos dado cuenta. Luego, aprender a vivir en HTTP. Esto es interesante porque realmente me sorprende mucho que cuando salió la MVC, uno de los primeros comentarios que por lo menos pasó en la lista local de desarrolladores de aquí, de Guatemala, fue que alguien decía, no, es que yo no voy a usar MVC porque en MVC yo tengo que crear mis propios view state y tengo que manejar mis eventos de botón y todo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes llamarte un programador web? ¿Cómo puedes decir que programas web si no sabes HTML? Si no sabes ni siquiera cómo funciona todo. ¿Sí? Entonces, lo primero que les aconsejo es que no aíslen el HTML.
¿no? O sea, el HTTP como tal. Sepan cosas como qué sucede cuando ocurre un request, qué sucede cuando va el response, qué cosas van en un encabezado, que sepan que el HTTP tiene un encabezado que ustedes lo pueden utilizar para su provecho. Entonces, eviten el no saber HTTP. Y si sienten que no son muy versados en HTML y HTTP, por favor, hay una cantidad impresionante de cosas acerca de eso en la red y echen una leída, por favor. Luego, díganle no al Fat Controller. Y esto lo voy a dividir en dos partes. Digan no a los controladores que hacen demasiado. Entiéndase, imagínense que están haciendo un sistema de usuarios de administración de usuarios. Y ustedes dicen, voy a listar usuarios, voy a ver detalles de un usuario, voy a modificar detalles de un usuario, voy a poder borrar usuarios, y entonces ustedes ven que el proceso de registro lleva 3 pasos. Y como ustedes dicen, pero el registro involucra crear un usuario. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar toda esa lógica, esos 3 pasos, todo ese workflow de creación de usuarios dentro del controlador de usuarios. No, es mejor sacarlo de ese controlador y crear un controlador de registro, porque van a tener responsabilidades separadas. Al final van a tener, si empiezan a aglutinar todo en controlador simplemente porque dicen, usuarios van en el user controller, van a parar con controladores de 500 líneas de código, por muy sencillas que sean sus acciones. Segundo, sus acciones tienen que ser ligeras. Eviten acciones que toman demasiada lógica al estilo Offside. Prefieran acciones ligeras como las de CodeCamp Server. Y tercero, cuando me refiero a Fast Controller, no solamente me refiero al controlador en sí, me refiero al conjunto de controladores. Hace unos meses empecé como proyecto ejemplo, a desarrollar el sitio de la comunidad local. Y resulta que teníamos cosas como foros, documentos, registros, chat, calendarios, cosas como esas. Y cuando empecé a desarrollarlo me di cuenta que había parado con una carpeta de controller con 22 controladores, ¿sí? Al final sentía que no estaba haciendo realmente suficientemente dry, no estaba haciendo ese controlador, o sea, ese assembly como tal. Entonces eso me lleva a pensar que el concepto como tal de single responsibility no solamente se aplica a la clase, sino que se puede aplicar hasta el mismo assembly. Y lo que hice fue separar cada uno de sus controladores según áreas relevantes en sus propios assembly. Vamos a ver cómo se evoluciona este concepto de separar controladores relevantes en su propio assembly más adelante cuando vemos el concepto de áreas. Y por último, los principios de Dry y KISS, igual Single Responsibility Principle, se aplican también en MVC. Adelante, Javi. ¿Qué tal? Hola. No, era comentar respecto a lo de Magic Strings. En el ReSharper 5 ya hay soporte para refactorización de lo que es, bueno, más que refactorización, que detecta lo que es los controladores y las acciones, con lo cual puedes seguir utilizando los action links normales sin expresiones lambda y te detecta que no escribas mal algo. Sí, ese es en el JetBrains 5, que por cierto, que inclusive soporta acciones renombradas, entiéndase que le ponemos el atributo action name arriba. Lo único que yo aún así, aunque utilicemos ReSharper, tenemos que tomar en cuenta, y eso es por lo menos un principio que manejo, es que nadie va a tener las mismas herramientas con las que yo los desarrollé. Entonces, creo que no está de más usar expresiones lambda. Algo interesante es que, así como comentando lo que dice Javi, es que en la primera versión de la MVC ya existían ciertos manejadores y handlers para utilizar expresiones lambda, pero Microsoft no estaba como que a gusto con el performance hit que tomaba evaluar la expresión. Entonces no las incluyó directamente en el proyecto. En la ASP.NET MVC 2 ya vamos a tener expresiones fuertemente tipificadas y expresiones lambda que podremos usar en vez de utilizar las Magic Strings. Eso es una gran ventaja que yo veo ahorita de lleno en la MVC 2. Y se la comenta que en realidad la beta 2 de MVC, la beta ya de la 2 ya nos facilita proyectos vacíos,
sí y no. Ya tenemos proyectos vacíos en cierta manera, pero seguimos viendo el account controller. Lo que le cambiaron al account controller es que ya no es directamente mapeado hacia el sistema de cuenta que viene con ASP.NET, sino que ya tenemos un objeto intermedio y todo un modelo de cuenta. Entonces, aún así, tendríamos que reescribir gran parte para adaptarlo a nuestro sistema de autenticación, que la mayoría de nuestros lugares es como nosotros lo tenemos. Cada quien para un proyecto termina haciendo su propio sistema de autenticación. Cristian, Dime. en las dos sí hay proyectos, como dice Gisela, y hay proyectos vacíos, completamente vacíos. Interesante. En la beta 2. En la beta 2. Sí. Bueno saberlo. Cierto, si hay un empty web. Sí. Gracias por corregirme en la beta 2. Yo la instalé hasta el jueves. Ok. Por eso es bueno este tipo de conversas. Continuamos. Ahora veamos un poco el modelo. ¿Sí? Entonces, el modelo. Primero, la primera gran diferencia. El modelo de dominio no es igual al modelo de la vista. Para aplicaciones sumamente sencillas, entiéndase que, como por ejemplo en Latina, sí podríamos decir que el modelo de negocio es, o el domain model, el modelo de dominio es muy similar o va a ser igual al modelo que vamos a proyectar a la vista, pero para aplicaciones más complejas no son equivalentes iguales. Acuérdense, el domain model contiene comportamiento y datos, mientras que el modelo de la vista contiene datos. Y aquí hay una gran diferencia. Podríamos tener dos tipos de modelo de vista. El modelo de forma, que es de entrada, y el modelo de salida, que es el mismo de la vista. Entiéndase, un proceso de registro, y es el ejemplo que le doy a las personas que me preguntan. En un proceso de registro yo pregunto 2 veces la password para asegurarme que es la misma password. Yo no puedo venir y simplemente agregarle a mi domain model 2 entradas de password. Entonces esa merece una sola representación. Es cuando hacemos la distinción entre view model y domain model. Si tenemos demasiada lógica de acceso, entiéndase, alguien me preguntaba, mira, pero yo para poder agregar una factura tengo que ir a buscar en el repositorio de clientes, y tengo que ir a buscar en el repositorio de productos, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No voy a venir en detalles de encerrar eso en la lógica del modelo, en la lógica del domain object, sino que voy a irme un poquito más allá. Le voy a decir, voy a llegar a que si hay demasiado comportamiento involucrado en ese procesamiento, vale la pena separarlo en algo que muchos le llaman application service, que hace que coordina el acceso entre varios repositorios tal vez no relevantes, y se encarga de esa lógica de coordinación. Es algo así como cuando tienes varios context domains en D. Y viene el detalle, cuando tengo muchos modelos y tengo muchos view models, da demasiada pereza mapear uno contra el otro, como lo hizo Rob Connery en su ejemplo de Kona, donde mapeaba las entidades de link to SQL en la misma consulta de link. Creo que se hubiera ahorrado un montón si utilizara herramientas como Automapper. Automapper.codeplex.com es una herramienta sumamente útil que me ayuda a eso, me automatiza o me hace más flexible, bonito y linda la vida, mapeándome de un objeto hacia otro objeto. El otro punto es usar algo que se llama Smart Binders. Una de las cosas que me sorprendió que poco vi que se usaban, y solamente encontré en el ejemplo de CodeCamp Server, eran binders automáticos. Recuerden que cuando yo tengo y hago un post de un lugar, por ejemplo, que yo mando un formulario de un lado al otro, o yo mando un ID, eso que yo paso en la query string, que paso un parámetro get, o que paso dentro de una variable global de sistema o de contexto,
es binded, o es unido, o es transformado a un valor relativo por un objeto intermedio llamado binder. Una de las cosas que usa CodeCamster, a mí me gusta, es que puede transformar ese binder. Puedo tomar ese valor de entrada y puedo ir buscar en una base de datos o puedo ir a utilizar la sesión de Hibernate, tener un Hibernate binder, y realmente lo que paso como parámetro de la acción no es el ID del usuario, sino que puedo pasar ya el usuario buscado en la base de datos. Si no da tiempo, al final les voy a enseñar un ejemplito corto de un binder que hice casualmente utilizando Hibernate para ese tipo de cosas, donde entran un ID y sale el usuario ya full cualificado. Y por último, Action Filters. Utilicen los Action Filters, pero solamente quiero notar que los Action Filters primero son atributos. Entonces, directamente en el Action Filter Attribute no deberían meter la lógica, sino que deberían separarlo aparte en el filtro, que a su vez puede utilizar un contenedor para filtrar y realizar la lógica de filtrado. Y por último, no olviden que es un filtro. No metan ciertas cuestiones que van a cambiar drásticamente cómo trabaja su modelo. Ok, cuando encuentren cosas como les decía, múltiples repositorios, problemas de pagineo, data repetitiva y no relativa, validación o transacciones, es cuando empezamos a ver ciertos detalles. Múltiples repositorios, no hagan el estilo Oxide, que entonces lo que hizo fue, yo voy a meter todos esos repositorios que necesito y los voy a meter en el repositorio padre, en el base controller. No, prefieran usar un Pure Domain Objects, donde los mismos objetos de dominio conozcan de dónde vienen y tengan por medio de un Service Locator acceso a los repositorios, o prefieran usar Application Services, donde se encargue de coordinar la acción entre múltiples repositorios. Pagineo. Aquí hay un gran debate. Algunos dicen que el pagineo es relevante al dominio y otros dicen que el pagineo realmente solo es relevante para la vista. Entonces, digamos que no voy a parcializarme a ninguna de las escuelas porque creo que he utilizado las dos. Y digamos que por el momento pagineo es algo relevante a la vista. Entonces, podrían abstraer todo su concepto de pagineo en una clase o colección de pagineo y que dejen que su controlador se encargue de coordinar ese pagineo y enviarlo a la vista, y que si no quieren contaminar su dominio con lógica de pagineo. Data repetitiva y no repetitiva, es común que nosotros veamos páginas que tengan un encabezado, nombre del usuario y tal vez sponsors de un lado, pero lo que estamos mostrando son usuarios. Ahí vale la pena utilizar cosas como los HTML render actions o las partial views para no mezclar o no tener que pasar data no relevante a mi action, simplemente para poder renderizar eso en mi action, en mi vista final. El concepto de validación, algunos lo manejan directamente en el dominio y otros lo manejan directamente en el view model mediante atributos. Ahí está up to you. Y las transacciones, hemos visto ejemplos donde utilizan atributos como transaction. Creo que José hizo un pequeño cast sobre cómo utilizar un atributo transaction o session para iniciar y terminar una sesión de Hibernate. Yo prefiero decir que cada request inicia y termina una transacción. Lo hace un poco más simplista la forma de ver la transacción como tal. Ok, y en la vista, primero, nunca usen code behind. Nunca. Prefieran escribir HTML cuando puedan escribir HTML. Por favor, eviten usar los HTML helpers. Aquellos que, por ejemplo, HTML helper.submit button. Realmente estás abstrayendo el botón, pero lo único que vas a renderizar es un botón. Si lo que quieres es ver código, recuerda que no estás escribiendo código, estás escribiendo una lista de HTML. Utiliza la ley de Rob Connery. Si hay un if, escribe un HTML helper. Yo voy a ser un poco más flexible en eso. Y podría permitir sentencias if y for each hasta cierta manera.
pero no usar el estilo Oxide donde hago set de variables y donde empiezo a filtrar cada una de las variables y hacer un montón de ciclos if e ifs dentro de ifs. Eso evítenlo. Si tienen que hacer un ifs para seleccionar si van a escoger una CSS class u otra CSS class, escriban mejor un helper. Si es posible, cambia la engine. La engine de renderizado que viene con ASP.NET MVC 2 es la Web Form Rendering Engine. No está mal, pero tampoco es lo mejor. Yo preferiría que lo primero que hagan si van a llevar un proyecto un poco más grande y tienen un diseñador que se encargue de hacer solamente el diseño. Recuerden que el diseñador solo ve HTML, diseñador web, la mayoría de veces. Entonces, si él les entrega HTML y ustedes siguen usando la Web Form Rendering Engine, van a tener que casi que transformar ese HTML a su lógica de Web Form, cosa que a veces no sale muy útil en todos los casos. Y View Data is not your friend. Realmente una de las cosas que me ha irritado es ver el uso indiscriminado de View Data. Recuerden que View Data es como que la bomba atómica, your last alternative, ¿verdad? O sea, la última opción para poder pasar data a la vista. Cuando puedan, prefieran modelos fuertemente tipificados a modelos donde quepa todo en el View Data. Y por último, aprendan JavaScript. Ya sea jQuery o ASP.NET Ajax, son literalmente la espada ninja de todo desarrollador web. Por favor, hagan el esfuerzo y aprendan JavaScript. Si necesitan meter mucha lógica en el controlador debido a acciones, traten de ver si pueden aislar esa lógica en sistemas, en un script de jQuery. Cristian. Dígame. Sí, una pregunta. Cuando estamos hablando del View Engine, ¿te refieres a alguno en particular que prefieras? Sí, prefiero uno en particular. Lo voy a mencionar casualmente ahorita. Ok. Entonces, ¿quién más nos puede ayudar a todo este tipo de cosas? No sé si quieren ver un poco de ejemplo para ver cómo podemos poner en práctica los puntos anteriores que habíamos visto, o están cómodos con lo que dije. Disculpa, antes una cosa, Cristian, es que José Romanielo está levantando la mano. José, ¿ibas a comentar algo? Sí, ¿José? la pregunta sobre el manejo de sesión. Ahí no te entendí bien. El manejo de sesión de Hibernate, sobre lo que dijiste, lo que había escrito el ejemplo ese. ¿Estaría bien? ¿Está mal? ¿Qué se podría modificar? No entendí esa parte. Ah, ¿qué? Fantástico. Lo que pasa es que fíjate que yo estuve viendo ciertas formas en que se manejaba la sesión. Y por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en usar atributos de tipo transaction para manejar la sesión dentro de Hibernate, respetando cosas como que cada request, o sea, perdón, que cada cele o cada cosa tiene que estar dentro de la transacción y no de una transacción explícita y no de una transacción implícita. El problema es que en uno de los atributos que vi, cada uno estaba usando el atributo onExecuted request, creo que fue. Y el problema con eso es que ese atributo se ejecuta, o ese método del atributo se ejecuta en cuanto yo salgo de la acción. Eso logra que mis partial view estén afuera de la transacción. ¿Me van comprendiendo? Entonces imagínense que, como yo les digo, yo voy a separar data no relevante en sus propios user controllers. Y uno de esos user controllers tiene que mostrar la lista de los últimos premios. Y mi lista principal está mostrando los datos del usuario. Yo no voy a ir en la misma transacción, en el mismo action donde yo estoy utilizando y mostrando al usuario, no voy a ir a buscar la data sobre los últimos ganadores. Entonces, la parte de los últimos ganadores voy a meterlo en su propio, tal vez user control, o en su propia acción que voy a renderizar con un render partial. Fantástico hasta ahí. Si yo utilizo el atributo como lo he visto, y he utilizado, o sea, casi que copy-paste como se hace, cuando la transacción va a terminar en cuanto yo salga de la acción principal, digamos que la del usuario.
y la parte del user control va a estar como que en su propia transacción. O sea que no me gusta porque yo considero que toda la página es su propia transacción. Entonces lo único que me gustaría es cambiar ese a su propio, en vez de un executing, un action executing, cambiarlo en un action execute. Esa es una. Y dos, creo que poner los atributos en el ejemplo que vi, habían atributos de transacción y atributos de sesión. Yo le encapsulo todo mejor en uno solo de transacción porque toma en consideración que cada request es una transacción. No importa que vaya a ser solo select. Sí, la verdad es que hay alguna parte que no entendí bien. En el ejemplo que yo había hecho, cada request era abría una sesión y iniciaba una transacción. Cada request, no había atributos directamente. Ah, ok. Estarás confundiendo con... Gisela había hecho otro también, otro ejemplo que era con Action Filters, era otra forma. Creo que entonces el que había visto, el que vi fue el inicial, que era donde habían atributos de sesión y atributos de transacción. Sí, ese es el ejemplo de Gisela, Okay. creo que es otra forma. Gisela, ¿ese era el ejemplo tuyo? Sí, bueno. Sí. Ok, then it was my fault. ¿Puedo hablar? Sí. Adelante. Prometo no decir cosas extrañas, pero bueno. No. Que, bueno, yo no sé si es el ejemplo que decís el mío, porque en realidad he de dos ejemplos. Uno en Blogspot, que eran dos action filters, uno para las transacciones y luego otro para abrir sesión. Luego lo cambié, no sé si lo llegasteis a ver, que sí que era Session per request y era todo en una acción. Y sí que utilizaba un onAction executing para iniciarla y un onResolve execute para cerrarla. No sé si te referías a eso. Tal vez sí, tal vez no vi tu último segundo ejemplo, Gisela. Es que no sé si, no he entendido bien si justamente esa era la forma que tú decías que estaba bien o era la que justamente estás diciendo que estaba mal, porque no sé cuál de los dos te estabas refiriendo. Descuida, mira, no se trata, como te decía, personalmente prefiero que sesión inicie transacción. Entonces ahora no estaba de acuerdo con la separación de un atributo de sesión y atributo de transacción. Tal vez era el primer ejemplo. De hecho, después de estar jugando con algo que se llamaba MVC Turbine, me di cuenta que inclusive los atributos de transacción estaban de sobra, porque estaban iniciando una acción y no era un filtro. Vamos a mencionarlo aquí nada más encimita. ¿Qué hace MVC Turbine que me hizo cambiar de opinión en cuanto al uso de transacciones? Yo voy a decir algo acá. Digamos que los tres tenemos razón. Vale, bueno, yo igual aquí en las notas compartidas creo que puedo escribir, ¿verdad? Ah, sí, adelante, yo también. No es que... No, dejo ahí el último que yo decía, por si era el que te referías, porque realmente me interesa saber si estás de acuerdo, no lo estás, no sé, porque tampoco me enteré muy bien. No creo que sea el último. Si quieres, después de esto, con mucho gusto sí, le echo claro. una revisada y lo vemos. Vale, genial. Vale, gracias. Ok. Ok. En cuanto alguien me preguntó si me refería a un engine en particular, hay varias que se aplican a cada uno de los usos. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren escupir realmente son feeds. Entonces hay un engine que es la XLST Engine y hay otra que se llama la Feed Engine que pueden ajustarse a eso. Personalmente, cuando se trata de incorporar a un web designer en un proyecto, prefiero la Spark Feed Engine porque es mucho más fácil la curva de aprendizaje del Spark a un diseñador que la curva de aprendizaje de Webform. Spark es como escribir HTML, entonces es mucho más nativo para él, o sea, casi que lo ven y nada más tiene que aprender un par de atributos más para cada una de las tags. Y eso literalmente disminuye la superficie de problemas o la superficie de incorporación del diseño que él me dé al diseño que yo tengo que mostrar. Pero, Cristian. Dígame. Sí, es que yo sabía que ibas a tirar por Spark y por eso te hacía la pregunta, porque realmente yo he tenido la experiencia de que, a ver, a nivel de diseñador, un diseñador realmente lo único que va a hacer es tocar CSS, básicamente. Es decir, lo que es el tema de bucles, de condicionales, etcétera, yo veo que debería tocar muy poco.
O sea, casi todo el diseño se basa en CSS y elementos. Entonces, por eso no sé si es válido el argumento de que es más amigable hacia diseñadores, porque yo, por experiencia personal, he trabajado con diseñadores tanto con Spark como con el Webforms y para ellos no ha habido realmente ninguna diferencia. Pues me parece increíble porque yo también he trabajado con diseñadores y literalmente la curva de aprendizaje para la Spark me ha resultado mucho más fácil de introducírsela a ellos que con Webform View Engine. Entonces, si tienes diseñadores así, sos un afortunado, magnífico. Porque yo creo que en la parte de bucles, en mi caso, para el caso de Spark como tal, les resultó bien fácil, ya que muchos están acostumbrados a cosas como Dreamweaver y ahí sí veían los bucles como tal. Entonces, cuando le dije, mira, no tienes que hacer cambios directamente, sino que ahí mismo en el Dreamweaver puedes hacer esto, puedes ver esto y no abrir el Visual Studio. Porque muchos diseñadores, por lo menos en estas latitudes, nos ponen a abrir el Visual Studio y agarran miedo. Sí, pero no quiero hacer énfasis en el punto de curva de aprendizaje, sino de lo que es realmente el trabajo de un diseñador. O sea, que es básicamente a nivel de CSS. Eso era más bien el énfasis en lo que quería hacer. Pero vale. Ok, y si hay que modificar el layout, creo que también es mucho más factible para él utilizar Spark. En el caso del layout, que en nuestro giro de negocio resulta que es muy común que tengamos que modificar layouts. Que se puede hacer con CSS también. Sí, también se podría hacer con CSS, pero tienes que separarlo a través de ¿cómo se llama? En este caso, de las webparts o de los controles aparte, que son partial designers. Ahí es cuestión de vista, como te digo, si tienes diseñadores así, you are the lucky man in the world. Ok, entonces Spark solamente tiene una pequeña desventaja y es que no he conocido a nadie que el plugin para Visual Studio le funcione. Entonces, casi que muchas de las cosas como crear la lista o similares hay que hacerlas manuales. Vamos a mencionar Turbine de último y vamos a mencionar cosas como el IOC. Creo que ahí sí tenemos una colección impresionante para escoger. Ninja, Structure Map, el que quiera. Yo prefiero personalmente Windsor, pero ahí es el gusto de cada quien. La Castle Stack, ya Castle Project había estado trabajando en Monorail y muchas de las cosas que ellos diseñaron y que tomaron en consideración como los binders de Castle o como el sistema de envío y abstracción del correo de Castle, podemos reutilizarla en MVC. De hecho, MVC Contrib trae gran parte de su infraestructura o de las cosas que trae MVC Contrib están diseñadas para trabajar con Castle. Hay un adaptador para cosas de Castle. MVC Futures, muchas de las adiciones que Microsoft ha estado haciendo a la MVC que hizo en la 2 vienen disponibles para la 1 en un assembly separado llamado MVC Futures. Obviamente creo que no debo pasar por alto cosas como Hibernate, una verdadera framework de abstracción entre la base de datos y mi modelo. Para validación tenemos varias opciones. Hay una framework diseñada específicamente para validar en la MVC y es XVal Framework, de uno de los autores de un libro de MVC. Y tenemos otras opciones como Fluent Validation o Hibernate Validation. En los últimos proyectos he estado jugando con Fluent Validation, pero debo admitir que me sorprende lo rápido que ha avanzado Hibernate Validation y lo fantástico que se ve ahora. Entonces creo que lo voy a usar para muchos proyectos en adelante. Una cosa. Adelante. XVal no es un framework en realidad de validación, sino que es un adaptador para el client side. Ah, sí. Pero, o sea, posee ya ciertas características, porque por ejemplo, si quieres, puedes tener plugin es las dos cosas a la vez XVal también. O sea, tiene parte de validador, digamos. Exacto. Pero la mayoría de la gente usa también la otra parte que es para lo que decía Fabio. Tiene las dos partes. Digamos. Exacto. De hecho, como yo lo llamo que es una framework porque tengo adaptadores para yo puedo crear mis propios sistemas o infraestructuras de validación.
y simplemente hacer un plug hacia la framework como tal o hacia el sistema de Xval. Y MVC Turbine, que es algo que le he puesto atención últimamente y que creo que sí que vale la pena, y voy a hablar después con Jorge para ver si invitamos al autor de MVC Turbine. Como les decía, hay un gran debate, porque dice que si es un action filter solamente debe filtrar, no debe tener acciones. Y si lo vemos del punto de vista, crear una transacción es una acción, no es un filtro. Entonces, en MVC Turbine lo que yo puedo hacer es que sobre cada uno de los requests, inyectar qué cosas voy a ejecutar en ese filtro. Y lo puedo inyectar teniendo todo en un controlador. Es como IOC inteligente para atributos y autodescubrible. Tiene autodiscovery para ese tipo de cosas. Es todo un tema aparte, sumamente, también bastante, no complejo, sino bastante extenso el trabajo que ha hecho Javier en cuanto a la MVC Turbine. Entonces, solamente les recomiendo que pasen dándose una vuelta en mvcturbine.codeplex.com y le echen un ojo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita antes de entrar en la beta? ¿Todo bien? Me pasé por alto esto. MVC Contrib. ¿Qué cosas me pueden ayudar en MVC Contrib? Por ejemplo, el primer concepto es el concepto de subcontroladores, que son, es el equivalente a las áreas que vamos a ver más adelante. Los helpers de Fluent HTML Helpers, personalmente no me gustan los Fluent HTML Helpers, pero si alguien no es cómodo con escribir HTML o necesita escribir más código para, en vez de HTML, puede utilizar los Fluent HTML Helpers. Tiene algo que nos ayuda un montón, que son testers de las rutas. Debemos testear absolutamente todo en nuestra aplicación de MVC. Eso incluye las rutas y tiene algo muy útil para testear rutas, que son los route testers. También hay tester para las vistas. Abstrae gran parte de la inyección de los controladores también con sus propios adaptadores. Y posee ciertos view helpers que nos ayudan también a mostrar la vista. Ok. ASP.NET MVC Beta. ASP.NET MVC Beta agrega ciertas características, las cuales la divido en cuatro secciones o áreas. El primero es el concepto de Template Helper. Un Template Helper nos abstrae el tener que crear en una vista inmediata subvistas especializadas para cierto tipo de datos, tanto para la entrada como para la salida. Tal vez viéndolo directamente en un ejemplo nos vamos a dar cuenta. Vamos a abrir el ejemplo y compartir el de esto. Ok. Este es como lo que hice así, un ejemplito que hice sumamente rápido, casi que con el asistente de la MVC2. Si se dan cuenta, estoy agregando una sección sumamente sencilla. Nadie me diga, pero no inyecta el repositorio. Es solo un ejemplo. ¿Sí? Si se dan cuenta, busco un contacto y muestro el contacto. Vamos a ver la vista para ese contacto. Antes yo tenía que agregar, digamos que textbox para cada uno de ellos. ¿Recuerdan cosas como, por ejemplo, donde yo tenía que poner name para poder mostrar el nombre? Y de esa manera me iba a mostrar el nombre. Y yo tendría después que aislar todo lo demás y hacer cosas como pero si se dan cuenta la tarea es repetitiva, porque digo, o sea, tengo que poner cada uno de ellos y hasta vemos que el número de teléfono no se muestra de forma correcta. O sea, obviamente lo que estoy viendo es la representación en string del número de teléfono. En la 2, cada modelo obtengo los helpers necesarios para mostrar cada modelo. Entonces ese montón de textbox son cambiados solamente por un display for, que se adapta a cada uno de los modelos. Vamos a ver. Uy, ¿qué se hizo mi browser?
Si se dan cuenta, el display es de forma automática. Ahorita nada más estamos viendo cierta información para cada uno de ellos y podemos adaptarlo según nuestras necesidades. Si yo quisiera mostrar es la forma para editar, simplemente utilizo el editor for. Aquí estoy jugando con un atributo. No puedo editar el ID, por ejemplo, y si quiero controlar de forma fina cómo mostrar el contacto, puedo utilizar ciertas formas de mostrarlo. Entonces adorno el view model con atributos. Por ejemplo, si no quiero mostrar el ID, lo puedo decir que cuando lo renderice como un campo hidden, y la label que muestra para el nombre, que no aparezca name, sino nombre. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto para que veamos. Ahí tengo tengo un editor. El editor obvia ese tipo de cosas. ¿Dónde está la vista? Hay algo extraño aquí. No debería mostrarme el ID. ¿Alguien puede encontrar mi error? No. Cristian, Dime. aprovecho este momentito para comentar algo. Recién había dicho que XVAL tiene validación server-side y ahí estuvimos viendo con Fabio que no, es solamente client-side. Digamos, sirve como para hacer la validación server-side enchufándole algún motor de validación server-side. ¿Sería así, Fabio? O sea, yo me fijé porque justo así, porque lo había visto, volví a ver y el código dice que no hace fácil. Tiene en el browser el código XVAL no hace validación server-side. Utiliza los attributes solamente para digamos, mechar la parte server-side de un framework con la parte client-side. Lo que da de bueno XVAL es que te permite, digamos, tener ya muchos validadores client-side. Eso, nada más. Digamos, no, si utilizas XVAL, es probable que tenga que utilizar otro framework si hace validaciones server-side también. Eso, nada más que eso. Sí, si usas realmente el listval te dice si es válido o no, y de ahí tú tienes que manejar eso y invalidar el modelo, hasta donde comprendo que funciona. Bueno, Entonces, bueno, de todas formas es un detalle. Seguí. Exacto, ok. Para serles sincero, yo usaba XVAL cuando todavía no había sido el release oficial, y de ahí lo dejé de usar porque empecé a usar Fluent Validation. Entonces me salió mucho más cómodo el tener que yo crear mi binder y hacerlo de mi lado que tener que pegarme en XVAL. Pequeñeces. Pero creo que es un proyecto que tomó bastante fuerza y vale la pena mencionarlo. Brad Wilson escribió toda una selección sumamente detallada de todo lo que podemos hacer con el sistema de editor y los templates de edición de la MVC2. Les recomiendo el post absolutamente a todos. Yo puedo tener templates para la edición y para la muestra de información. Una de las cosas que con las que me solía topar era, por ejemplo, los problemas con la drop-down list o con la drop-down, el combo box, como le llaman, para mostrar información. Por ejemplo, imagínense que yo tengo que ir a buscar el combo box a algún lugar. ¿De dónde voy a llenar ese combo box? Si me utilizo la forma en que cada quien va a utilizar
cada controlador es responsable de las cosas que tiene que hacer, entonces debería separar el llenar el combos del lugar donde lo voy a usar. Cosas como los templates o los MVC2 templates me ayudan a aislar ese tipo de cosas, porque el mismo combo box o el mismo ASCX puede tener, es una acción parcial que puedo yo llenarlo de un lugar externo, el drop down, o tenerlo por mi lado y aislarlo de donde lo voy a usar. Una de las cosas que me agradan como tal de los edit templates es que yo tengo editores para display y puedo agregar, por ejemplo, uno más aquí para edit templates. Entonces los que estén en la carpeta de display templates van a mostrar ese valor. Por ejemplo, el del phone number, acá yo puedo decirle a este phone number, no, ni siquiera tengo que usar el hint. Como es tipo phone number, y yo tengo aquí en el display template un parche llamado phone number, es bien simple porque yo estoy aquí. Cuando el display for va a buscar para ese tipo y ve que el tipo es phone number por reflexión, él va a ir a buscar un display template si existe un display template llamado phone number. De la misma manera, cuando le den edit for, si yo agrego una parcial nueva y le pongo aquí phone number, por ejemplo, esa va a ser la que va a utilizar para la edición. Veamos en esta de aquí, le puse nada más, no le puse absolutamente nada. Vamos a escribirle aquí, qué sé yo. Y pongamos aquí. Simplemente. Vámonos a ejecutarlo. Hey. ¿Cómo me está haciendo pasadas? Something is wrong. Estas cosas le pasan a uno justamente solo cuando ya está en la presentación. ¿Alguien me podría decir? No te preocupes, en Argentina decimos puede pasar, puede fallar. Sí, tranquilo, Así que, Cristian. seguí tranquilo. Eso nos ha pasado varias veces. La ley de Murphy es implacable. Vamos a intentar con el hint, puede ser con el we hint, pero no debería funcionar así. No debería, sin embargo pasa. No entiendo lo que puede estar pasando para el display 4. Algo está mal. Pero bueno. Cristian, creo que hay unas preguntas aquí. Adelante. Ángel Núñez. Ángel, si tienes cómo habilitar el sonido, tu micrófono, puedes plantear tu pregunta con voz. Ok. Adelante, Ángel. Si no, puedes escribírmela. Bueno, de todas formas, aquí tiene la pregunta, te la leo. Dice como comentario, comentario. MVC Contrib tiene los input builders que son similares a los edit template. Cristian, ¿alguna comparación entre ambos? Fíjate que MVC Contrib tenía input builders, pero si ya los ves, ahora están marcados en la última release como obsoletos. Y prefieren directamente utilizar, ¿cómo se llama? Los Fluent HTML Builders. Personalmente no me agrada mucho. Brad Wilson dice que los input builders basados en el código de Eric Hexter le sirvieron a él para poder desarrollar los edit templates o los display templates, la SP.NET MVC2. Que es totalmente, o sea, que desde un punto de vista inicial son comparables con los input builders originales de Eric Hexter y que a su vez le agregan nuevas posibilidades como por ejemplo los de edit, los de validación y que pueden tener templates masters o
¿cómo se dirían? O formaletas maestras para todos los objetos en nuestro modelo. Entonces, resumiéndotelo, son muy similares, pero como promete Brad Wilson, los agregados en la última versión final, no me crean mucho porque por lo menos a mí no me funcionó aquí ahorita, pero él promete que para la última versión final sobrepasarán a los input builders explicados por Eric Hexter en su artículo de Opinionate Input Builders. ¿Te ayuda a eso, Ángel? Bien, por chat me dice que no tiene micrófono en el momento, pero Arturo sí vi que también levantaba la mano y era de donde estábamos escuchando algo de sonido de fondo hace un rato y bueno, creo que era que iba a comentar. Arturo, ¿puedes habilitar ya tu micrófono y comentar con voz? Arturo nos dice que el Hidden Input solo funciona en Edit. Bien, ¿y por qué no me funciona en el Wihint de Phone Number? Saber. Creo que es... Ok. Continuemos con algo más. Ya no me salió esto, no voy a pelear con él. Creo que tienen la idea. Sí, tranquilo, Cristian, está bien, sí. Ok. Lo siguiente ya es algo... Junto con los Edit Templates fue algo que me gustó bastante. Realmente otra de las cosas que nos ayudan mucho en proyectos muy grandes son las áreas. Les voy a enseñar un proyecto que espero levantar pronto como open source. Digamos que lo empecé como para aprender ASP.NET MVC, para que vean hasta dónde puede crecer algo si no se tiene cuidado. Este es un proyecto que he estado realizando, que es un portal para la comunidad. Si se dan cuenta, tuve que separar hasta en carpetitas cada una de las cosas y tengo una parte común llena de cosas comunes y un core, que es el core como tal de información donde se registran cosas que son comunes para todos como usuarios similares. Pero debido a que tenía tantas áreas, llegó a crecer tanto que tuve que crear assemblies separados donde aislaba las vistas con los controladores y donde al final acoplaba todo en la aplicación principal. Entonces, por ejemplo, nos tomamos cosas como membership, donde está toda su lógica. Esto le llamaba algo así, me basé en algo que había leído en internet, no recuerdo el link, sobre separar una aplicación MVC en features. Y cada una de sus features era controladores y vistas autocontenidas. Bien, resulta que en la nueva versión se agrega el soporte de áreas, que nos ayuda con este tipo de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, imagínense que yo realmente ahora quiero agregar algo que no es muy relevante a lo que tengo en mis controladores principales, que podría ser, qué sé yo, contabilidad, tal vez accounting, ¿sí? Yo tengo la opción de crear algo nuevo llamado área. Cuando creo la área, si se dan cuenta, dentro de la área yo puedo tener mis propios controladores, mis propios modelos y mis propias vistas. El área se autorregistra. Entonces, en el área registration tengo definidas mis rutas de registro. Si se dan cuenta, entonces las áreas son el equivalente a los subcontroles en MVC Config, para separar funcionalidades en pedazos más pequeños que puedan ser funcionales y de esa manera no crear lo que les decía que era el blow de controladores o de una carpeta de controladores con 22 controladores para el mismo proyecto. Ni se pueden complicar, por ejemplo, el que, pero no voy a parar con una cantidad impresionante de assemblies y por eso a la cantidad impresionante de assemblies se va a agregar el tiempo de ejecución o de corrido de la aplicación principal. Las áreas pueden tener N cantidad de áreas. Por el momento solo hay un pequeño problema y es que por lo menos no he revisado en el beta. En la versión anterior del beta, que era el último preview, decía que no podías tener, era muy difícil el registro de las áreas en secciones diferentes, o sea, en assemblies diferentes. En este no he probado si ya puedo registrar fácilmente áreas en secciones diferentes y me imagino que con eso conlleva problemas de inyección.
no he probado, entonces no quiero decirles, ah, sí se puede o ah, no se puede. Entonces, si hay en la MDC2, si hay controladores de aplicaciones muy complejas, vale la pena separar esas cosas no relevantes entre ellas. O, ¿por qué no? Llamémosle, si quieren, los domain context, ¿verdad? En áreas diferentes, como que si fueran subaplicaciones. Entonces, las áreas se parecen mucho más a algo así que nosotros conocíamos anteriormente en la ya difunta Web Client Software Factory, que eran como las composite apps que habían antes. ¿Alguien recuerda la difunta WCSF? Sí, de Patterns and Practices, ¿cierto? Como el correspondiente del Smart Client Software Factory. Pero a propósito, ese está quieto. Yo había escuchado en el roadmap que iban a trabajar con el ASP.NET MVC. No sé si sabes alguna noticia acerca de ese proyecto, si lo han vuelto a mover o algo así. Fíjate que lo último que pregunté y lo último que me dijeron es que no está muerto, sino que anda de parranda. Entonces, que sí lo van a revivir, está todavía ciencia cierta y no se sabe mucho si se van a acoplar a la MDC. Yo realmente veo muy difícil, o mejor pienso, veo como que no sé qué le pueden agregar con el advenimiento de las áreas, no sé qué tanto le pueden agregar para transformar a la MVC en una true composite application. Realmente la gracia, lo que buscaba la Web Client Software Factory era crear bloques de aplicación que se aglutinaban solitas sobre sí mismas. Actualmente eso lo podemos hacer, o inclusive con la MDC1, utilizando cosas como MVC Turbine y MVC Contrib. Yo lo he hecho utilizando features. Entonces, que se autodescubren y que pueden disparar dominios de eventos, o sea, domain events y cosas similares, pero no sé en el caso de qué puedan agregarle más. Yo lo que sí había escuchado es que iban a hacer mucho más énfasis en la nueva Web Client Software Factory, al trabajo de la Web Client Software Factory como un frontend también para desarrollar aplicaciones que pudieran integrar a SharePoint. Pero como les digo, esas son noticias de hace unos 2-3 meses tal vez. Y me lo comentó un muy amigo mío que es MVP en SharePoint, entonces no sé si puedes haber teléfono descompuesto en ese comentario. Ya. Ok, y de forma una rápida, nada más lo voy a mencionar porque sin darme cuenta ya se me fue el tiempo. Y por gusto, porque no me salió el ejemplo ingrato. Pero... Pero otra de las características que tiene es la Custom Validation y eso le agrega soporte a la Client Validation. Phil Hack escribió un post sumamente bueno, vamos a compartirlo aquí para que lo vean, sobre integrar la validación, ve mi Google Chrome, ¿verdad? Donde integrar la lógica de validación de forma sencilla utilizando Client Validation, utilizando las librerías de Microsoft MVC Ajax. Es un post que vale la pena leer. El único problema que yo veo es que como tal solamente está utilizando los atributos de Data Error Info y la interfase requerida para validar, por ejemplo, hacer nuestro Custom Validator, no sé, pero no me gusta. El Validation Attribute de ese isValid de ahí como tal no me agrada mucho que digamos. Entonces, lo bueno es que puedo crear mis propios adaptadores de validación. Entonces, espero ver en la siguiente semana, después de esto, más de un adaptador para Hibernate Validator. Se los agradecería mucho a mis queridos amigos fanáticos y fieles a Hibernate Validator, ver un adaptador de Hibernate Validator para el Model Validator nuevo de la MVC2. Y si tienen uno y quieren alguien que les eche la mano, con mucho gusto le entramos. Yo conozco relativamente poco de Hibernate Validator, pero me gustaría ayudar. Bueno, si prometiste que vas a escuchar, podemos colaborar. Adelante. Mira,
Lo bueno es que ya está terminando noviembre, porque en noviembre me tocó difícil con los clientes, entonces ya ahora puedo respirar. Bueno, para ti, no para mí. Pero te quería hacer una pregunta, aprovecho la interrupción que hice, te hago la pregunta que ya puse ahí. Hablaste varias veces de controller, de darle un término a los controllers. ¿Y cuál es tu concepto de término? ¿Dónde termina un controller y empieza otro? ¿Cómo decidís no hacer un controller de 600 líneas de código? Que tampoco me gusta, pero me gustaría saber tu opinión sobre cómo dividirlo. ¿Qué es que da el límite a las responsabilidades de un controller? Va, sencillo. El controlador tiene la responsabilidad, el mismo nombre lo dice, controla qué sucede, pero para un conjunto de acciones relacionadas en sí. El ejemplo típico. Imagínate que yo tengo todo el proceso de usuarios, como te lo decía. Todo el proceso de usuarios y el mismo concepto de manejar un usuario, controlar todo lo relevante al usuario, ya es sumamente complejo, porque tengo que ir a ver los detalles de un usuario. Primero, tengo que caracterizar que un controlador como tal coordina lo que voy a ver en una vista. Entonces voy a tener vistas de ver el usuario, editar un usuario, tal vez acciones para borrar un usuario, qué sé yo, ver estadísticas de un usuario probablemente. Sí, mirá lo que está pasando, es lo que está diciendo. O sea, hay un controller que está manejando todo lo que concierne el usuario. Exacto. Y con este criterio, lo que yo veo que pasa es que hay 22 controllers, ¿sí? 22, y Ajá. manejan 150 vistas. Exacto. Y esto es una cosa que, o sea, a mí me gusta más el concepto de tener un controller por caso de uso. Bueno, ese es fantástico, no lo había pensado de esa manera. Pero ¿sabes dónde te das cuenta y donde me ha servido bastante para probar hasta dónde delimito eso? Y no lo había pensado así, pero realmente sin darme cuenta lo estaba haciendo. Es que a diferencia de los ejemplos que yo he visto en Microsoft, no suelo testear mis controladores con unit test, sino que los testeo en base a comportamiento, y utilizo BDD para los comportamientos, utilizo Machine Specifications. Entonces, literalmente mis pruebas de controlador parecen más cosas así. Yo como usuario quiero registrarme y hasta ahí ya tengo un controlador. Entonces, ese es mi caso de uso, como tú lo dices, viéndolo como caso de uso. Yo como usuario quiero registrarme, por lo tanto voy a la página de registro. Entonces tengo la página de registro como un index. Ingreso mi nombre, apellido y similares en la página de registro. Eso va a generar una acción post que va a requerir intervención por parte de una acción que va a ser un post, y por lo tanto lo voy a separar en otra acción. Si está equivocado, voy a mostrar el error. Entonces, este caso de uso, como vos mencionas, ya lo tengo aislado directamente en un controlador. A veces, como te digo, voy a pagar con 22 controladores para una sola aplicación, pero en mi caso, como lo estabas viendo aquí, era porque tengo muchas cosas no relevantes. Por ejemplo, tengo un sistema de foro. Realmente el sistema de foro, lo único que le interesa es saber qué usuario es. Entonces lo voy a separar, va a estar en su assembly viviendo como solito y como tal, y voy a tener la opción de pegar ese sistema de foro, ese componente, ese pluggable stuff, en cualquier otra aplicación, o tal vez vuelvo a utilizar cualquier otro storage sin afectar cada uno. Yo traté en MVC, en realidad no empecé a hacer cosas que no sean más digamos jueguitos personales, pero trato de aplicar los mismos conceptos que yo tenía en MVP, que sigo teniendo en MVP. O sea, de tener, digamos, un caso de uso. En MVP se complica un poco, sobre todo en Webform, porque el problema principal que le encuentro yo es que request entra solamente de un lado y es la página. Pero bueno, estamos. Entonces el controller, el concepto de no tener un mega controller es dividir el controllers por caso de uso. Sí, el controller por casos de uso. Y Okay. o sea, cuando haces eso te vas a dar cuenta que vas a tener acciones relevantes para solamente ese controlador. ¿Entiendes? Dentro casos relevantes o
no recuerdo cómo se llama en BDD, pero son, sería... Yo no me baso mucho sobre cómo se llama, sino la manutenibilidad del código, porque hay veces que yo he visto usar, y una de las cosas que decía tú que sobre el tema de no inyectar repository y no inyectar services y toda esta cosa, que me parece espectacular porque el controller estaba diviniendo, por lo que vi yo, una mega clase con 750 millones de responsabilidades y donde no se dividía bien lo que es frontend de lo que es backend. Entonces, me gustó mucho todas estas cosas y bueno, y la definición del controller especialmente me encantó. Sí, Empiezo a decir esto porque falta poco. Sí, exacto. Entonces, mira, lo importante, yo veo que como tú lo mencionas, el problema más grande que he visto en todos los ejemplos es que no definen bien qué hacía el controlador. Ya te digo, me ha tocado ver desde señores que inyectan ahí la autenticación directamente leyendo el HTTP context hasta casos donde ahí mismo responden con el response.write en el mismo controlador. Entonces, yo veo el controlador como simplemente, como dice la definición, un coordinador entre lo que sucede en la vista. Por eso dice el Pullman Comparison, ¿verdad? Con el code behind, tal vez, de tu web form bien hecho, donde nada más decías, por ejemplo, si hace clic en cancel, entonces te va a redirigir a tal lugar. Porque son cuestiones que no involucran. La forma más sencilla de dividirlo es bien fácil. Tu modelo debe ser de tal manera en que si estás programando en web, estás programando en web forms, no le importa qué es. A quien le importa en dónde estás es del controlador para arriba. Porque eso sí no lo puedes directamente aislar de sus responsabilidades con la vista. ¿Me voy dando a entender? Esto fue algo que pasó después de revisar una cantidad impresionante. Y ya le digo, 5 proyectos. No pueden ver realmente cómo quedó mi primer proyecto. Es un Frankenstein que me acosó por muchos meses. Y ya después en el último puedo decir con orgullo que terminó en el tiempo estipulado y fue después de eso que ya empecé a comprender qué hacía cada uno de ellos. ¿Tienen preguntas? Perdonen por el tiempo. Tengo 5 minutos para preguntas y hay 5 minutos para listar mi salida de mi casa. ¿Todo quedó clarito? ¿Van a ir a hacer refactor de todos sus controladores ahora? Sí, Cristian, ha estado muy claro. Es que algo que hemos tenido particular en esta van es que hemos tenido como que la sección de preguntas distribuida a lo largo de la van, lo cual me parece pues muy bueno, ¿no? Y bueno, no sé si de todas formas alguien tiene alguna inquietud adicional. Solo como nota, el tema es bastante extenso, bastante complejo. Realmente fue mi culpa por querer pegar 2 temas totalmente, tal vez como que similares, pero importantes en una misma van. Como mencionaba antes de que entrara mucho, creo que nada más estaba Fabio y José, y tú, Jorge, que realmente el charla original solo en diapositivas llevaba 3 horas. Entonces, no sé, tal vez es probable que para después, cuando ya la cola interminable de personas del BAM haya pasado, con mucho gusto podemos compartir y ya ver más cosas. Voy a ver si puedo subir el ejemplo que les puse del portal de comunidad en Codeplex o en Git o en GitHub o whatever, para que podamos compartir y aprender unos con otros. Es como que MVC es suficiente material para hacer hasta una workshop. Sí, claro, Cristian, sí, seguramente así será. Y también como comentabas antes, sería bueno hacerlo pues cuando recién salga ya la release de ya el ASP.NET MVC, la versión 2. Sería pues muy importante hacerlo para ese entonces. Creo que Juan pregunta ¿dónde estarán los materiales que presentaron? Bueno, esa misma la puedo comentar yo. Eso lo podemos encontrar en el wiki de la comunidad.
Para eso pues recomendamos que estén pendientes de el sitio web de la comunidad, particularmente la lista de correo. Allí pueden inscribirse y bueno, pues allí tendrán las notificaciones de cuando se publican estos videos, pues requieren algo de edición para que sea más cómoda su presentación. Algunos ajustes tal vez habrá que hacer y probablemente esta misma semana que viene ya estarán publicados. Entonces solo le recomendamos ahí estar pendientes de los mensajes de la lista de correo. Ángel me hace una pregunta que me parece bastante interesante, que dice ¿qué tal es Orchard? Pero yo tengo unas 48 horas de haber hecho el checkout del código fuente y de haber echado un vistazo rápido. No te voy a mentir, solo fue rápido entre que visitaba un cliente y salía para donde otro. Y literalmente la diferencia con Oxide es de el día a la noche. Está muy, tal vez no diferente, no me atrevo a decir así como que bien hecho o bonito, pero lo que vi me gustó. Hay una separación bastante fuerte entre las responsabilidades de cada uno de los controladores. Hay controladores light en lo poco que vi. Inclusive utiliza Hibernate como sistema de persistencia. Entonces yo creo que se ve un proyecto bastante prometedor. Y están contratando gente, así es que si alguno de ustedes quiere aplicar, puede ir directamente a Microsoft a trabajar directamente en Orchard. Ya. Bueno, ahí también está en pantalla para los que quieran ver los medios por los cuales se pueden suscribir a la comunidad. Pues preferiblemente por la lista de correo, ¿no? Allí estamos notificando todo. Como les decía, también el wiki y la cuenta de Twitter que tenemos también, AdNet Hispano. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o pasamos al sorteo entonces, Cristian. Ok, antes de eso nada más quiero compartir por si alguien sabe dónde me pueden localizar. Claro. En el Notepad. Perfecto, ahí quedó para la foto y seguramente también lo pondremos en el wiki. Ajá, mi Twitter, mi blog, que disculpen si no hay mucha información, aunque estuve escribiendo durante 3 años, el ISP que tenía me hizo una pésima pasada y borró todos mis últimos posts, entonces solo hay los pocos que pude recuperar. Y mi correo electrónico, por si acaso tienen alguna sugerencia, pregunta, o simplemente me quieren escribir, mira, no me gustó tu charla. ¿Sí? Pasamos al sorteo. Tengo 4 ebooks de MVC in Action. Excelente libro que vale la pena leer. Ojo, no es un libro para que aprendan a programar en MVC. Es un libro para que, ¿cómo se llama? Para que, ya que saben utilizar MVC o que leyeron el libro de Nerd Dinner o que leyeron el libro, no lean el libro de MVC Quickly porque está demasiado malo. Sí, perdón que lo diga, pero tengo que decirlo. Ya después de haber leído eso, que le echen una leída. Les va a cambiar mucho la forma de ver un montón de cosas dentro de la MVC. Haces tú el sorteo, si quieres muestras tú la pantalla, Jorge. Bien, y antes de que se me olvide, por supuesto, muchísimas gracias, Cristian, porque ha sido muy buena tu presentación y queremos seguir seguramente con tu colaboración, porque, bueno, pues vamos a necesitar bastante este tipo de recursos y apoyo que, bueno, ya nos estás dando de esta manera. De verdad, muchas gracias por tu colaboración. Si puedo ayudar, estoy con ganas. Y Fabio, les voy a tomar tu palabra de hacer el adaptador para Fluent Hibernate. Sí, pero ya o sea, esta es una cosa que tenemos planeada con Darío, ya la hemos charlado, desde hace mucho tiempo en realidad, de poner client side, pero no sé hasta qué punto vale la pena porque ya está Xval, pero bueno, haremos algo, ¿no? La única cosa de Xval es que no logramos charlar entre nosotros, entre lo que trabajamos en open source,
Yo le escribí a varios ahí para que tomen datos desde la metadata de Hibernate Validator en lugar que utilizar los attributes. Hicieron algo, pero lo raro es que no charlamos. Yo agregué métodos para que tomen la metadata, pero sin charlar, porque yo vi que lo necesitaban, pero es más fácil si charlamos de la exigencia de cada uno. Digamos que ya están un montón de validadores client-side y lo único que hay que hacer es tomar la metadata del lugar correcto y enchufarla en el binder, nada más. Ok. Mira, si Darío ya está trabajando en eso, lo espero con ansias. No, ninguno de nosotros está trabajando en eso. Se trata de escribir JavaScript y la primera preocupación que tuve para el JavaScript o jQuery, o utilizar los validadores que ya existen, la primera preocupación es cómo lo testeo, pero ya entendí cómo testearlo. Ok, fantástico. Bien, entonces les muestro, si ven ahí la pantalla del random.org. Estamos en este momento entonces 18 asistentes. En este instante pueden verlo ahí en el menú, la lista de asistentes. Entonces simplemente aquí en esta página tenemos cómo generar un número aleatorio entre 1 y 18. Pues vamos a generar uno y de acuerdo al orden de lista pues vamos asignando los ganadores. Y bueno, a ver, el primero sería entonces el número 15, ese sería entonces, sí, Luis Petek. Entonces, si quieres, Cristian, no sé, puedes tomar nota ahí del correo electrónico. Sí, por favor, entonces le pueden enviar el correo electrónico ahí por el chat privado a Cristian. Cristian aparece ahí como C Prieto en la lista. Si me pueden escribir directamente un correo, así en el transcurso del día se los hago llevar, porque voy a salir disparado de aquí. Ah, también, o si no, bueno, también ya miramos ahorita el correo de Cristian, ¿cómo es? me@ceprieto.com, ¿era? me@ceprieto.com. Bueno, entonces aquí tenemos, bueno, primero Luis Petek, generemos un segundo, sería el 13, sería José Romanielo, quedan 2, bueno, me da otra vez 15, entonces, ¿no? ¿Qué? No me lo generó, no me equivoqué acá, no lo tomó, a 15, 13, el 13 soy yo, ¿no? Bueno, pero la verdad yo ya tengo a ver, si estoy bien en las cuentas. 18, 17, 16, 15. Ajá. 13. Me parece que salen siempre los mismos 12. No puede ser. A ver, no, el 9. O 9. Sería entonces F. Castellanos. ¿Sí? Fernando Castellanos, de México, creo, ¿no? Y nos queda uno, ¿no? Sí, son 4. El 2 sería Ángel Núñez. Sí, Ángel Núñez. Así estarían entonces los 4 libros, ¿cierto, Cristian? Sí, entonces espero sus correos electrónicos para enviarle los cupones del libro y lo puedan bajar y tengan su PDF de MVC in Action. Bien, entonces de esa manera finalizamos. Nuevamente muchas gracias a todos. Ahora vamos a cerrar la reunión y pues también como acostumbramos siempre queda ahí la sala abierta. Si desean seguir discutiendo algo adicional luego de la grabación, pues estaría bien. Bien, hasta pronto. Hasta pronto.